Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a hacer la presentación de la materia. Es un resumen de la guía básica de la materia de contabilidad presupuestal agropecuaria que ustedes encuentran como un archivo dentro de la página del curso. Este es un resumen el que vamos a presentar aquí con base en estas diapositivas y lo voy a ir comentando, pero ustedes pueden obtener mayor información y profundizar los temas en ese documento básico y en los documentos complementarios que tiene el curso también montados en la página. Igual con la bibliografía complementaria y con lo que podamos conversar en las actividades y en los foros del curso. Bueno, este tema de contabilidad presupuestal agropecuaria, que en realidad es contabilidad financiera, no es exactamente pues, la teneduría de libros, sino el análisis de los estados financieros que se derivan de esa teneduría de libros, es una materia muy importante para los funcionarios del banco. El banco pues, es un agente económico que cumple una función primordial. Todos los establecimientos de crédito captan recursos o excedentes de liquidez de los agentes económicos en el sistema y lo prestan a agentes económicos que en un momento dado son deficitarios y necesitan esos recursos. Entonces hacen una labor de intermediación y particularmente en el tema de la colocación de recursos a esos agentes que demandan esos recursos porque son deficitarios en algún momento dado, les tienen que hacer unos análisis de crédito. Y los análisis de crédito conllevan el análisis de los estados financieros para saber cuál es la salud financiera y económica de una empresa. Obviamente hay que hacer otros análisis, hay que mirar la moralidad económica, el historial crediticio, hay que mirar las garantías, etcétera. Hay que mirar el entorno económico de la industria donde se desenvuelve el agente económico. Entonces, en un caso dado, si es un productor de papa o un productor de algodón, pues hay que mirar cuál es la situación de los cultivos de papa en general, o del mercado de la papa y del mercado del algodón. Pero la contabilidad es la que nos permite tener la información para poder tomar decisiones con respecto a crédito en el caso del banco y en general decisiones como agentes económicos con respecto a lo que vemos financieramente de una empresa. ¿Qué es la contabilidad? Yo quiero, porque sé que el público pues, de esta diplomado es heterogéneo en cuanto a su formación. Evidentemente hay contadores y seguramente pues, saben de sobra los conceptos que vamos a ver en este curso, pero también hay personas como zootecnistas, veterinarios, eventualmente de otras profesiones que realmente el tema contable lo han visto de pronto no tan cercano, sino como algo pues, que manejan otras áreas u otras personas. Pero vamos a hacer, digamos, en este curso digamos, una descripción de lo que es la materia contable y particularmente los estados financieros desde el punto de vista práctico. Entonces, vamos a empezar diciendo qué es la contabilidad y para qué sirve. Resulta que hay agentes económicos en el mercado. Las personas naturales somos agentes económicos, podemos ser empleados o podemos ser independientes, pero actuamos en el mercado. Las empresas también son agentes económicos, entonces producen bienes que venden en el mercado, pero también compran insumos en el mercado. Entonces esos agentes económicos tienen una serie de transacciones de manera permanente, transacciones económicas que de alguna manera se tienen que sintetizar y reflejar en algunos documentos para poder saber, digamos, cómo está actuando ese agente económico, cuánto vendió, cuánto patrimonio tiene. Y es que el tema de las ventas o el tema del patrimonio no es exclusivo, por ejemplo, solamente de las empresas. Las personas naturales también tenemos ingresos. Si somos asalariados, pues es nuestro ingreso mensual. Si somos independientes, pues los honorarios que facturamos. O puede ser una combinación, podemos ser también rentistas de capital. Entonces digamos que en cualquiera de esas actividades, tanto a nivel de persona natural como de persona jurídica, que normalmente las personas jurídicas son las empresas, hay una actividad económica detrás y eso genera ingresos, genera costos, genera gastos y genera una acumulación de saldos, que es lo que constituye el patrimonio de la empresa o de la persona natural. Entonces la contabilidad es la ciencia que permite hacerle seguimiento a esa actividad económica, medirla y expresar en unos estados financieros periódicos cuánto tiene ese agente económico, o sea, cuántos son sus bienes, sus saberes, y cuánto es lo que debe a terceros. Entonces, tiene pasivos,
por ejemplo, con bancos. Si es una persona natural tiene créditos, si es una empresa también tiene créditos. Si es una persona natural de pronto tiene una deuda con un pariente, si es una empresa tiene deuda con proveedores. Y finalmente, estos estados financieros nos permiten del total de bienes y derechos que tiene una persona natural o una empresa, deducir las deudas, o sea, los pasivos, y saber cuánto realmente es mío, o sea, cuánto realmente es mi propio capital. Entonces, la contabilidad nos ayuda realmente a visualizar los efectos económicos de las actividades normales de las personas naturales y las personas jurídicas en la economía. La contabilidad es una materia que se remonta, pues evidentemente a épocas antiguas, porque ha habido agricultura y ha habido comercio desde épocas antiguas. Entonces, desde antes de Cristo, pues ya se llevaban cálculos digamos, de los acumulados que llevaban los comerciantes en cuanto a las mercancías que vendían o lo producido que tenían los agricultores, también dependiendo de la producción de las cosechas. Y ese tema contable básico se fue extendiendo y mejorando con el paso del tiempo en Grecia, en Roma. Y en el medioevo, después de la época del oscurantismo, llega el despegue definitivo de la contabilidad. Digamos que los mercaderes de las ciudades italianas como Venecia, por ejemplo, digamos, habían desarrollado los temas contables, pero, digamos, los manejaban a nivel de gremio y no eran, digamos, conocidos por el grueso del público. A raíz de la invención de la imprenta, se expande, digamos, este conocimiento. Particularmente hay una figura que es un cura franciscano que inicialmente fue asistente de un mercader de Venecia y que le aprendió el negocio y que después digamos, era un señor humanista que quiso publicar unas obras relacionadas con temas de matemática y de ciencia en general, e incluyó dentro de esas obras el tema contable. El señor es el cura Fray Luca Pacioli, y a partir de ahí se define como el inicio de la contabilidad moderna y se define también el inicio de la partida doble. Hay varios autores y varias corrientes iniciales de expresión del tema contable, pero más o menos en la etapa del medioevo es que se ubica ese inicio de la contabilidad moderna. Posteriormente, la contabilidad se va afinando y los gobiernos entran a regular lo que es la normatividad para efectos de uniformizar dentro del país o, digamos, de la comunidad de referencia, lo que son las normas que todas las empresas deben aplicar. Esto es muy importante porque recordemos que los gobiernos se fondean con los impuestos y normalmente los impuestos tienen que tener en cuenta la contabilidad de los ingresos o de los patrimonios de los agentes económicos, ya sean las personas naturales o las personas jurídicas que son las empresas. Ese desarrollo de la contabilidad llega a nuestros días y obviamente en Colombia hemos tenido nuestras reglas de contabilidad, pero hace unos años emigramos las reglas de contabilidad locales a reglas internacionales, que son las famosas NIF. Las NIF son las normas de información financiera internacional. Entonces, esas normas, digamos, se han venido acoplando en el ambiente económico colombiano y hoy en día ya la contabilidad se maneja bajo norma NIF y solamente hay algunos aspectos tributarios que todavía hacen referencia a normas anteriores, pero finalmente todo va a converger a las normas internacionales. Entonces, la contabilidad sirve para que los agentes económicos de cualquier país o de cualquier sociedad o de cualquier conjunto económico puedan tener información sobre lo que están haciendo, lo que están produciendo, lo que están vendiendo, lo que están gastando, cuánto les renta la actividad, cuánto patrimonio tienen, y también les sirve a los terceros interesados. Porque entonces si yo soy una empresa o una persona natural y voy a pedir un crédito a un banco, ese banco, que es un tercero interesado, requiere los estados financieros del agente económico para decidir si le otorga un crédito o no a ese agente económico. Entonces, lo que vamos a ver en este curso es, digamos, el entendimiento básico de la contabilidad. O sea, esas cuentas o esas estadísticas, si se quiere llamarlo así, que se lleva de la actividad económica de los agentes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, ¿cuáles son los principios básicos? ¿Cómo se construye? No pretendemos, obviamente,
que este sea un curso específico de teneduría de libros, porque no es ni el alcance ni el detalle, pero sí que tengamos un primer contacto para que realmente cuando dentro de nuestra actividad del día a día en el banco nos llegue un estado financiero, sepamos de dónde sale y tengamos unas herramientas básicas para saber cómo interpretarlo y posteriormente hacer un análisis financiero de esos estados financieros, que es temática de un curso posterior a este. Bueno, vamos a mirar entonces los principios contables. En el medioevo yo les comenté que se origina la contabilidad moderna y básicamente se origina un concepto que es pilar, que es parte fundamental de toda la construcción posterior de la contabilidad, que es la partida doble. La partida doble significa que cuando yo hago un asiento contable, lo reflejo dos veces, o sea, lo reflejo en una parte de mi actividad y también lo reflejo en otra parte. Normalmente lo que se habla es que en las hojas o en los documentos contables tengo dos columnas, la columna de la izquierda que es el debe, donde van las cuentas de naturaleza débito, y la columna de la derecha que es el haber, donde van las cuentas de naturaleza crédito. Entonces siempre que yo haga una actividad económica que se refleje en un asiento contable, yo afecto doblemente, no hago, digamos, un solo registro, sino hago un registro doble, siempre, siempre. Entonces hago un asiento donde afecto una partida del debe y afecto una partida del haber. Entonces, eventualmente, digamos, siempre voy a tener un equilibrio, porque, digamos, repito el mismo valor, pero en dos cuentas distintas. Entonces, ese principio de partida doble que se origina desde allá del año 1500 con este cura franciscano, Fray Luca Pacioli, es la piedra angular de todo el desarrollo teórico de la contabilidad moderna. Entonces vamos a ver los principios contables, entre ellos el de la partida doble, y vamos a hablar, por ejemplo, de la unidad de medida. Hay varios principios contables, pero vamos a hablar de algunos de ellos. La unidad de medida es que la contabilidad que se lleve por parte de un contador en una empresa debe siempre tener una unidad de medida única. En el caso colombiano, pues la unidad de medida monetaria única es el peso colombiano. Entonces yo no voy a presentar un estado financiero expresado en pesos, en dólares, en libras esterlinas, en euros. No, lo presento, digamos, en el caso colombiano en pesos. Si tengo transacciones internacionales, pues se hacen las conversiones respectivas con las tasas de cambio y se hacen los asientos correspondientes de ajuste para que se quede expresado en pesos. El otro principio contable es el de la partida doble, que como les decía es la piedra angular, que significa que realmente las transacciones siempre están equilibradas entre el debe y el haber y permite, como vamos a ver posteriormente, poder construir los estados financieros y que me reflejen de manera fidedigna y que yo pueda validar que efectivamente están equilibrados y que están cuadrados, como se dice en el argot contable. Ese principio contable de la partida doble tiene, digamos, un principio gemelo que realmente opera en el mismo sentido, que se llama la ecuación fundamental de la contabilidad. La vamos a ver posteriormente, pero digamos, la partida doble y la ecuación fundamental de la contabilidad es como dos caras de la misma moneda. Otro principio contable es el ente económico. Este es muy importante porque, sobre todo en las pymes y microempresas, se tiende a confundir la empresa con el dueño. Son dos bolsillos distintos, dos contabilidades distintas. Entonces, cuando uno define el ente económico, o le está haciendo la contabilidad a la empresa o le está haciendo la contabilidad al dueño, pero no puede mezclar las partidas y son dos contabilidades separadas. La continuidad significa que la contabilidad, al igual que las empresas, tienen una continuidad en el tiempo. Entonces eso permite que yo tenga la validación de las cifras de la empresa este año, el año pasado, hace 3 años, durante toda la existencia de la empresa. Las consistencias de las cifras porque aplico las mismas normas en esos distintos periodos de tiempo. El principio de causación. Yo hago los asientos contables cuando ocurre el hecho económico independiente de que el aspecto monetario, digamos, ocurra posteriormente. El caso típico es la venta. Yo puedo hacer una venta a crédito y hago el asiento de la venta o del ingreso hoy y genero una cuenta por cobrar porque supongamos que hice una venta a plazos y eso significa que la monetización del evento económico ocurre posteriormente. Pero yo hago la causación desde el mismo momento en que se causa el hecho económico.
Hay principios de equilibrio, principios de prudencia, que todo esto lleva a que la contabilidad sea lo más ajustada a la realidad de la empresa. Bueno, esos son los principios contables. ¿Quiénes los aplican? Los contadores. La ciencia contable pues, es una profesión, se estudia en la universidad y los contadores tienen que, para ejercer su profesión, tener su tarjeta profesional. En Colombia existe un organismo que ha adscrito al Ministerio de Industria y Comercio que se llama la Junta Central de Contadores, donde se administra el inventario de los contadores del país, o sea, las tarjetas, digamos, vigentes. En este momento hay aproximadamente casi 250.000 contadores en Colombia registrados en la Junta Central de Contadores con su tarjeta profesional vigente. Esto es importante porque digamos que se requiere un grado de profesionalización para que realmente uno vea como válido el estado financiero que le presente, por ejemplo, un deudor o un potencial deudor, digamos un solicitante de crédito. Si el solicitante de crédito me trae un estado financiero que está firmado por un contador, tiene que tener su número de tarjeta profesional y eventualmente acompañarme la fotocopia de su tarjeta profesional que dé garantía de que efectivamente es una profesional idóneo, preparado y profesional. Incluso la Junta Central de Contadores también vigila las empresas de contabilidad, digamos cuando son compañías que ofrecen los servicios de contabilidad en outsourcing, las empresas de auditoría y de revisoría fiscal. Bueno, los contadores entonces, ¿qué hacen? Aplican los principios y obviamente toda la técnica contable y los principios de la teneduría de libros y diariamente cuando se presentan las operaciones económicas del agente económico, recordemos que el agente económico puede ser una persona natural o una persona jurídica, van registrando esos eventos económicos en asientos contables. Entonces, diariamente hay que hacer eso porque si no, pues mejor dicho, no se puede llevar, digamos, un retrato fidedigno de las actividades económicas si no se hace, digamos, de manera continua. Entonces, diariamente se hacen comprobantes contables de cada operación que ejecute el agente económico y esos comprobantes contables llevan implícito el tema de la partida doble. Entonces, siempre que se hace un asiento contable, se hace de manera doble, o sea, se afecta una cuenta y se afecta a otra. Entonces, ese principio de la partida doble es un principio básico y que permite que toda la contabilidad esté debidamente armada. Igual, se hacen comprobaciones y digamos, para verificar que eso no haya errores, pero digamos que desde el principio la partida doble asegura que haya, digamos, un equilibrio en las cuentas. Esos comprobantes contables, los contadores los llevan a los libros diarios donde se listan, digamos, todas las operaciones del día, su partida doble, su debe y su haber correspondiente, y los libros diarios después se llevan al libro mayor o al libro auxiliar correspondiente de las cuentas principales, donde ya no solamente se refleja la partida doble, el debe y el haber, sino también se refleja el saldo acumulado que lleva esa cuenta. De tal manera que a partir de las operaciones diarias y con base pues, en los registros de esos libros, al final se puede sacar un balance de comprobación donde se verifica que efectivamente digamos, la partida doble haya permanecido todo el tiempo y las sumas sean iguales. Y luego se pueden hacer ajustes adicionales de ciertas partidas que requieren ajustes, como por ejemplo la depreciación o algunos temas de inventarios. Y posteriormente sí se pueden sacar ya los estados financieros con la periodicidad pues, que se haya establecido, que normalmente es anual, pero puede ser eventualmente semestral o trimestral. Los estados financieros, vamos a ver más adelante, hay 5 estados financieros básicos, puede haber otros estados financieros, pero los básicos que están definidos en las normas son 5, los vamos a ver en detalle un poco más adelante. Es un concepto gemelo o a la par del concepto de partida doble. ¿Y qué es lo que dice la ecuación contable básica? La ecuación contable básica parte de que el agente económico, digamos, tiene unos bienes y unos derechos que se registran en la parte izquierda de la hoja contable, que se llama la columna del debe, y tiene unas deudas con terceros o con los dueños de la empresa que se registran en la columna del lado derecho de un documento contable y esa columna se llama la columna del haber.
Entonces, esa columna del debe y la columna del haber es la que da la base para la partida doble, pero también permite establecer la ecuación contable básica. La ecuación contable básica lo que dice es que lo que yo tengo, digamos, en la empresa como bienes y derechos, o sea, el activo de la empresa, va a ser igual a la suma del pasivo más patrimonio. O sea, lo que tengo en el lado derecho de mi documento contable, en la columna del haber. La suma de lo que le debo a terceros, que son los pasivos con terceros, y la suma de lo que le pertenece a los dueños de la empresa, que se llama patrimonio, debe ser igual al activo. Entonces, una empresa o en general un agente económico tiene una serie de bienes y de derechos. Los tiene. Tiene un edificio, tiene inventarios, tiene vehículos, tiene efectivo, tiene, digamos, bienes agrícolas. Tiene, o activos agrícolas o activos biológicos que se llaman ahora en las NIF. Pero esos activos hay que mirar luego a quién pertenecen, si pertenecen o por lo menos están aparejados o emparejados con pasivos de terceros o si realmente le pertenecen a los dueños o titulares de la empresa, que sería el patrimonio. Entonces, digamos, ahí hay un concepto de partida doble, o sea, un concepto implícito de equilibrio. Y la ecuación fundamental de la contabilidad lo que dice es, oiga, hay un equilibrio entre el activo y el lado derecho del balance o del documento contable, que en este caso sería el pasivo y el patrimonio. Entonces la ecuación contable básica, lo pueden ver ustedes en la diapositiva, es activo igual a pasivo más patrimonio. Esta ecuación contable se puede también, pues como cualquier ecuación, despejar en función de X o Y variable. Entonces normalmente se expresa como activo igual a pasivo más patrimonio, pero puedo despejar el pasivo y decir que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio, o despejo el patrimonio diciendo que es igual a activos menos pasivos, pero siempre se mantiene la igualdad. Entonces esto es básico porque la contabilidad nunca puede estar descuadrada. Entonces se parte del concepto de partida doble y de la ecuación contable básica, donde siempre hay una igualdad. Bueno, para que esta ecuación se satisfaga, cada operación contable debe ser como una balanza. A cada lado debe haber un valor igual, o sea, al lado izquierdo o al lado derecho, por lo cual se mantiene el equilibrio. Entonces, cada vez que se registra un débito en una cuenta es, por ejemplo, efectivo o caja, o una cuenta es edificios, o vehículos, o maquinaria, o una cuenta es cuentas por cobrar, o una cuenta es obligaciones bancarias, o una cuenta es capital, o una cuenta es obligaciones con los empleados. Entonces, cada vez que se registra un débito en una cuenta, debe registrarse en otra el correspondiente crédito, o sea, partida doble. Bueno, esos conceptos básicos contables son los que aplican los contadores en el día a día. Y como les digo, van construyendo los estados financieros a partir de los asientos diarios. O sea, todos los días los agentes económicos tienen operaciones, se ven reflejadas en comprobantes que obviamente tienen partida doble. Esos comprobantes se llevan a libros diarios, del libro diario se traslada después al libro mayor donde ya aparecen saldos de las cuentas respectivas, porque se van ordenando en el libro mayor y en los auxiliares. Obviamente los auxiliares de cada cuenta llevan los valores de esa cuenta y el acumulado del saldo. De tal manera que yo al final de un periodo, por ejemplo de un mes, puedo hacer un balance de comprobación, o sea, sacar los saldos de cada una de todas las cuentas que yo tengo como agente económico, o sea, de la cuenta de caja, de la cuenta de bancos, de la cuenta de inversiones, de inventarios, de la cuenta de activos fijos, de la cuenta de obligaciones bancarias, de la cuenta de proveedores, de la cuenta de capital, de las cuentas de reservas. Entonces yo saco ese balance de comprobación, verifico que digamos la columna de la izquierda sea igual a la columna de la derecha, digamos que esté cuadrada, y efectivamente a partir de ahí le hago los últimos ajustes y puedo después publicar los estados financieros, donde vamos a ver que efectivamente el activo va a ser igual al pasivo más patrimonio. Entonces siempre se mantienen esas igualdades. Bueno, vamos a pasar al tema de las normas internacionales de información financiera o NIF. Bueno, vamos a ver las NIF. Entonces, los aspectos básicos de esas normas internacionales de información financiera o NIF. Yo les decía que desde el medioevo se sentaron las bases de la contabilidad moderna
y que luego los países cuando se constituyeron, porque antes no había países, sino había, digamos, reinos, pero cuando ya empezaron a aparecer los países y se organiza mucho más la economía, se sacan normas contables por cada país para efectos de que haya uniformidad en las transacciones económicas de ese país. Y recuerden siempre que la parte contable está muy relacionada con la parte tributaria, porque los países pues cobran impuestos para tener, digamos, financiado el funcionamiento del Estado, y los impuestos normalmente se basan en las cifras de las empresas y las personas naturales. Entonces, ¿qué pasa? Realmente el desarrollo de la contabilidad, digamos, tiene un impulso muy fuerte en el siglo XIX, digamos, desde el punto de vista normativo, y en el siglo XX pues se perfecciona y empiezan a tener cada país sus normas de contabilidad específicas o locales. Pero a raíz de la globalización que pues, nos ha afectado en general en todas las actividades de la sociedad, la contabilidad no ha sido la excepción, y buscando que haya uniformidad, se han definido unas normas internacionales comunes que pueden aplicar todos los países y que permiten que se puedan comparar los estados financieros de las empresas, digamos, en cualquier momento, porque están basadas en la misma serie de normas. Entonces, esas son las normas internacionales de información financiera. Surgen inicialmente por allá en el año 1975 y se llaman inicialmente normas internacionales contables. Luego, más o menos aproximadamente en el año 2001, digamos por unos cambios de los organismos rectores que definen estas normas, se empiezan a generar las NIF. Pero en realidad, en este momento lo que existen son normas internacionales contables y normas, digamos, de información financiera o NIF, que están, digamos, en conjunto creando el total de la normatividad contable que se aplica. Ok, vamos a revisar entonces los aspectos básicos de las normas internacionales de información financiera o NIF. La globalización ha llevado a que realmente haya una convergencia a nivel internacional de la normatividad contable. Entonces, después del desarrollo de la contabilidad moderna a partir del medioevo, partiendo de Italia, donde se publican los primeros libros sobre técnica contable, empieza a haber un desarrollo local, particularmente en el siglo XIX, de cada uno de los países que establecen normas específicas que no son necesariamente homogéneas con las de otros países. Entonces, en el siglo XX empieza a haber un movimiento de unificación o de homogenización de esas normas, y a partir de 1975 aproximadamente se empiezan a emitir las normas internacionales contables, o NICs, NIC. Esas NICs, digamos, empiezan a acumularse y a definir estándares para los manejos de los diversos tipos de cuentas, y más o menos en el año 2001 entran a ser complementadas por las NIF. Esto por unos cambios en los organismos rectores a nivel internacional. Entonces las NICs que se habían definido, digamos, permanecen y empiezan a ser complementadas por nuevas normas que se llaman NIF. Y en este momento pues se acumularían ambas. Hay aproximadamente 41 normas de información contable, y hay en este momento expedidas 16 NIF. Entonces en realidad tendría uno la suma de las 41 más las 16 NIF. Todo ese cuerpo es lo que se conoce como normas internacionales de información financiera. Digamos que las NIF se componen de las NIC antiguas más las NIF nuevas. Igualmente eso aplica para las empresas, digamos, de cierto tamaño y que tienen exposición al mercado de valores y tienen que, digamos, publicar información de manera permanente para los inversionistas. Para las empresas más pequeñas, como las pymes, se ha definido unas NIF especiales para ese nicho, que en realidad es una sola norma que tiene 35 secciones, digamos, donde especifican el manejo de las diferentes cuentas. Pero esas normas internacionales de información financiera llegaron a Colombia en el año 2009. En el año 2009 empieza esa transición, sale una ley, digamos, que define, digamos, cuáles son las etapas que se deben llevar para esa transición. Es la ley 1314 del 13 de julio del 2009, y posteriormente, pues, amparados en esa ley, empiezan a salir los decretos respectivos que definen con más detalle cómo es esa transición. Entonces, ese proceso de convergencia ya está finalizando en Colombia, ya se llevan la contabilidad pues, con normas NIF,
ya pasaron los plazos definidos por el gobierno, que en algunas oportunidades fueron, digamos, revisados y generados nuevos plazos, pero ya en este momento todas las empresas deben llevar la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Entonces, en esas normas, ¿qué pasa? Digamos, no es demasiado distinto a lo que se hacía antes desde el punto de vista de que son los criterios pues, para el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de la información que se consignan los estados financieros. Digamos que es la misma técnica, por decirlo así, pero mucho más afinada y de manera que quede uniforme pues, en los distintos países que han acogido esta normatividad o que han hecho la convergencia de estas normas internacionales, que más o menos son 80 países en la actualidad. Todavía hay otros países que no lo han hecho y que llevan su propia sistema de normas específicas para ese país, pero es una tendencia pues como la globalización que seguramente con el tiempo pues termina adoptándose a nivel universal. Bueno, esas normas NIF pues han transcurrido ya 9 años, desde el 2009, y ya pues hay un conocimiento y una difusión de las mismas y una aplicación obligatoria, y realmente pues las empresas hicieron esa transición. Obviamente tocó hacer digamos una adaptación de los paquetes contables, una definición de políticas internas con respecto a lo que se debe manejar, lo que son las políticas de la empresa para manejo de ciertas cuentas, y esa adecuación digamos que ya sucedió. ¿Qué ha pasado? En términos generales, la contabilidad está homogenizada con estándares internacionales, pero digamos no necesariamente ha habido cambios dramáticos. De pronto en algunos sistemas de valoración, los temas de valoración de algunas cuentas, de algunas partidas, se hacen de una manera distinta, pero digamos el efecto básico, fundamental, pues es el mismo, es que reflejen las cifras, digamos, de las actividades económicas de los agentes del mercado, tanto personas naturales como personas jurídicas. En este caso, particularmente personas jurídicas o empresas, que son las obligadas a llevar normas NIF. Bueno, la construcción de los estados financieros, pues como les digo, los contadores llevan, digamos, una secuencia y terminan armando al final de los periodos los estados financieros. Ustedes han oído hablar seguramente de los balances generales o de los estados de pérdidas y ganancias, comúnmente conocidos como PIGs. Esos, digamos, nombres, esos términos ahora pues con las NIF tienen otra denominación, pero pues son equivalentes. El balance general ahora se llama estado de situación financiera, el PIG se llama ahora estado de resultados, pero digamos que se puede utilizar indistintamente los dos nombres, digamos que son de aceptación común. Pero digamos, hablemos del nombre oficial, estado de situación financiera o balance general. Ese es uno de los 5 estados, digamos, básicos de la contabilidad. Los otros 4 son el estado de resultados o PIG, las notas a los estados financieros como tal, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Esos son los 5 estados básicos que se deben presentar por parte de las empresas. Sin embargo, dentro de eso, si uno quisiera sacar dentro de los básicos, los 2 más conocidos, pues son efectivamente el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados o PIG. El estado de situación financiera o balance general es una foto de la empresa. Es como si al corte de un periodo, por ejemplo al corte de un año, a 31 de diciembre de un año, uno le toma una foto de la empresa y aparece cuánto tienen activos, cuánto tienen pasivo y cuánto tienen patrimonio. O sea, es un valor, digamos, ese día, el 31 de diciembre del 2017, la empresa tenía esos valores en esas cuentas. En cambio, el estado de resultados es un estado dinámico. El estado de resultados o PIG es como el acumulado del flujo durante todo un periodo. Entonces, si yo saco estados financieros con periodicidad anual, significa que el estado de resultados me acumula los valores durante todo ese año. O sea, desde el inicio del año hasta el término del año. Entonces, si yo hice el estado financiero de resultados del año 2017 y es anual, yo llevo el acumulado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de las cuentas del estado de resultados, que son las cuentas de ingresos, las cuentas de costos, las cuentas de gastos, la utilidad. Ese estado de resultados, entonces es como un video que muestra, oiga, qué pasó durante todo el año pasado con esa empresa, cuánto vendió, cuánto le costó lo que vendió,
cuántos gastos tuvo, cuántos impuestos pagó, qué utilidad le quedó a la empresa. Entonces, ese estado de resultados es complementariamente con el estado de situación financiera, los dos estados más comunes, pero efectivamente las NIF piden esos otros tres, las notas y el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación del patrimonio. Bueno, para la elaboración en general de estos estados financieros se debe tener en cuenta el principio de causación, que ya lo habíamos comentado, que hace que se incluyan los ingresos y los gastos de acuerdo al periodo en que se dieron los hechos económicos, sin tener en cuenta si ya se hicieron efectivos o no. En el estado de resultados es importante entonces mirar las partidas principales para entender, digamos, cómo es lo que nos muestra ese estado y qué es lo que hay que mirar. Entonces, en el estado de resultados están los ingresos, son los producidos de las ventas de las empresas. Entonces, digamos que ahí se va acumulando durante el periodo en consideración las ventas que hace la empresa a los consumidores y al final se acumula y sale un valor total de ingresos o de ventas de la empresa. Los costos. Los costos son las erogaciones que tienen que ver con la generación, más directamente con la generación de esos ingresos. Más adelante reforzamos el tema, pero digamos se diferencian de los gastos en el sentido de que lo que yo vendí tuvo un costo de adquisición, o un costo de fabricación, o un costo de prestación de servicio, y esos costos son los que van en esa partida específica. Yo como empresa también tengo gastos de administración de la empresa, gastos de ventas de la empresa, gastos financieros, pero esos sí se clasifican como gastos porque son como actividades accesorias a la actividad principal, que es la consecución, adquisición, fabricación o prestación de un servicio o la venta de un bien. Bueno, los costos, digamos, son bien importantes para determinar realmente la utilidad bruta de un negocio. Yo en un negocio, en el estado de resultados, tengo mis ingresos, que es la cantidad que vendí por el precio de venta. Cuando yo multiplico eso me da, y lo acumulo, me da el total de ingresos. Pero para yo tener esos ingresos tuve que haber o comprado, digamos, la mercancía que vendí o haberla producido. O haber incurrido en unos costos de prestación del servicio que me generó el ingreso respectivo. Entonces ahí es importante definir cuáles son los costos y particularmente en el sector agropecuario pues hay que tener muy claro cuáles son los costos, digamos, que llevan a que yo pueda vender un determinado artículo que me produce un ingreso. Entonces los costos, digamos que son estándar en general para todas las industrias desde el punto de vista de su definición, pero los insumos sí pueden ser distintos. Obviamente una empresa prestadora de servicios tiene unos insumos distintos a los que tiene una empresa agropecuaria o una empresa manufacturera. Pero el costo en general representa el valor económico del proceso de transformación de un producto, de la comercialización de mercancía o de la prestación de servicio y sirve como base para determinar el precio de venta al público del bien o servicio teniendo en cuenta las utilidades previstas por la empresa. Entonces, si yo voy a vender una mercancía X que tuvo un costo de producción específico, yo la tengo que vender obviamente con un margen de utilidad. Ese margen se conoce como la utilidad bruta. Entonces es importantísimo conocer los costos porque yo para definir el precio de venta sé que mínimo debo venderlo al costo que incurrí para tener, digamos, ese bien o ese servicio para la venta, más un margen de utilidad, que en este caso sería la utilidad bruta, que no es la utilidad neta, porque después tengo que descontarle los otros gastos administrativos, de venta, de mercadeo y financieros. Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen ya terminando sobre la dinámica de la contabilidad para llegar a los estados financieros. Entonces recordemos, en la economía hay agentes económicos, particularmente las empresas, que realizan operaciones todos los días, diversidad de operaciones. Esas operaciones afectan diversas cuentas de los estados financieros o diversas cuentas contables. Entonces, ¿qué hace el contador? Todos los días se hacen comprobantes contables, siempre con partida doble, o sea, afectando el debe y afectando el haber, la columna del debe y la columna del haber. Esas transacciones se totalizan para cada día o se registran para todo el día en un libro diario. Entonces, para el día de hoy, todas las operaciones que hice las llevo, digamos, de manera consecutiva en un libro diario
y posteriormente ya se llevan a un libro mayor. Al llevarlas al libro mayor ya se totalizan con los saldos acumulados y de esa manera al término de un periodo yo cojo el libro mayor y saco los saldos, el último saldo que tiene cada cuenta y hago un balance de comprobación o balance de prueba. Le hago algunos ajustes posteriores, digamos que están definidos también en las normas, y ya posteriormente sí puedo publicar los estados financieros. Entonces digamos que si tengo mi periodo contable de un año, al final del año, después de haber hecho todos esos procesos desde cada uno de los días hasta llegar al último día, ya puedo totalizar y sacar los estados financieros. Eso de pronto para entenderlo se utilizan por ejemplo un esquema que es el de las cuentas T. Las cuentas T que ustedes de pronto han oído hablar es un esquema, digamos, académico que se utiliza para simular, digamos, ese registro de operaciones, como si fuera un libro auxiliar, en el sentido de que, o un libro mayor, en el sentido de que se lleva la transacción por partida doble. Por ejemplo, hice una venta y me la pagaron en efectivo. Entonces, digamos que afecto la cuenta de ventas y afecto la cuenta de caja. Entonces, la venta, que es una partida de naturaleza crédito, que se encuentra en la columna derecha del haber, digamos, la afecto en la cuenta T de ventas, agregándole ahí el valor en la columna de la derecha. Y tengo una cuenta T para la partida de caja, y ahí en la columna de la izquierda la afecto colocando el valor de la venta que ingresó como efectivo o como caja, pues a esa cuenta. Entonces, la cuenta T lo que simula es una transacción que tiene partida doble y muchas transacciones, porque se puede hacer un ejercicio con varias transacciones, cómo afectan cada una de las cuentas involucradas, tanto en la columna del debe, que son los débitos, como en la columna del haber, la de la derecha, que son los créditos. Entonces, esos son ejercicios que vamos a revisar, incluso vamos a tener un video montado en la página donde se explica didácticamente, digamos, cómo es la secuencia de esas cuentas T, que básicamente lo que reproducen es cómo se registran estos asientos contables. Bueno, pero finalmente lo que decía es que al final del periodo se sacan los estados financieros. Los estados financieros básicos definidos en las NIF son 5. Recordemos, el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados o pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Ya vimos los dos principales que son, o hicimos referencia a los dos principales que son el estado de situación financiera y el estado de resultados. Les voy a comentar muy rápidamente sobre otro estado, el estado de flujos de efectivo o flujo de caja. El flujo de caja, como pueden ver en las diapositivas, es un estado financiero que presenta de una manera dinámica el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa en un periodo determinado de tiempo. En este caso, si es un periodo contable de un año, yo puedo sacar el flujo de caja de un año. Y la situación de efectivo al final de ese año, al final del periodo. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos? Yo inicio con un saldo inicial de caja, el que tenía al final del periodo inmediatamente anterior, por decir algo. Si estoy haciendo la evaluación del 2017, como saldo inicial llevo la caja final del año inmediatamente anterior, el 2016. Luego miro los diversos entradas y salidas de efectivo para mirar cuál es el flujo neto del periodo, y al sumarlo con la caja inicial, pues me va a dar la caja final. Esa es básicamente la estructura de un flujo de caja o del estado de flujos de efectivo. Uno utiliza los flujos de caja, en este caso como estado financiero lo mira uno históricamente. Entonces yo miro, por ejemplo, a corte de diciembre 31 de 2017, cómo se comportó el efectivo desde el inicio hasta el final, cuáles fueron los flujos, y lo puedo hacer de manera clasificada para ver cuáles son los flujos de inversión o cuáles son flujos de operación dentro de la empresa. Pero también puedo utilizar el flujo de caja para hacer proyecciones futuras. Es lo que se llama flujos de caja proyectados o flujos de caja pro forma. Y es básicamente lo mismo. Yo defino con base en unas expectativas y unos informes, digamos, adicionales del mercado, de lo que van a ser mis ventas y ciertas políticas que yo defino de manejo de ingresos y de egresos. Entonces yo defino cuándo me entran esos flujos de efectivo. Entonces parto de un saldo inicial hacia el futuro. Digamos que si yo terminé, digamos, hace una semana, diciembre del 2018, y voy a proyectar
digamos, el flujo de caja para el 2019. Entonces yo parto del saldo inicial de caja, miro cómo es el comportamiento de los flujos de efectivo, tanto entradas como salidas, y al final proyecto la caja final que voy a tener durante todo ese periodo. Igual, los flujos de cajas no necesariamente se hacen anuales, sino se pueden hacer semestrales, mensuales o semanales. Entre más corto, sirve más para efecto de la administración de los excedentes o los faltantes de efectivo. Cuando tengo excedente, pues hago inversiones, llevo la plata que me rente. Cuando tengo faltantes, debo solicitar entonces recursos. Bueno, finalmente vamos a hablar del análisis de flujo de fondos, o también conocido como estado de usos y fuentes. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago un análisis de una empresa al final de un periodo contable, supongamos en este caso que es un año, yo con base en los estados financieros puedo mirar la empresa de dónde obtuvo los recursos, o sea las fuentes, y dónde los aplicó, o sea los usos. ¿Y eso para qué me sirve? Pues digamos me da una idea de cómo se movió la empresa, pero también es importante para mirar que haya, digamos, un aparejamiento entre fuentes y usos de corto plazo y entre fuentes y usos de largo plazo. Es lo sano y lo recomendado financieramente, porque si yo detecto que una empresa está, por ejemplo, apalancándose en fuentes de recursos de corto plazo, por ejemplo, obligaciones financieras de corto plazo a menos de un año, y con eso está comprando activos que no son corrientes, sino activos de permanencia, por ejemplo, activos fijos, pues digamos que no parecería una buena práctica, porque aquí va a tener una exigibilidad que no corresponde con el periodo de liquidación del activo que es a largo plazo. Entonces digamos que ahí lo que uno revisa es que haya consistencia en los plazos tanto de las fuentes como de los usos. Las fuentes, ¿cuáles pueden ser? Pasivos, si yo me endeudo, esa es una fuente, digamos, me entra un crédito. También puede ser incremento de capital, las utilidades del periodo anterior es una fuente, o las utilidades del periodo en curso. Los usos, ¿cuáles pueden ser? Compra de activos, disminución de pasivos, pago de dividendos. Entonces digamos que el estado de usos y fuentes da una visual adicional y permite un análisis financiero más completo de la empresa que yo esté analizando. Bueno, estudiantes, esto es una visual, digamos, resumida del documento básico que tenemos colgado en la página, el cual los invito a leer en detalle y también a consultar la bibliografía básica y la bibliografía complementaria recomendada. Igual vamos a tener los momentos interactivos, digamos, dentro de los foros, los chats, para poder profundizar algunos de estos temas y absolver preguntas relacionadas. Entonces, espero que haya sido de utilidad esta información y seguimos pendientes en el curso. Muchas gracias.